Hoy está con nosotros Luis Johamovich, periodista y escritor que acaba de publicar una obra en 2 tomos sobre Vladimiro Montesinos. El segundo tomo es Conversaciones con el Doctor. Johamovich es compilador. Y la otra, el primer tomo, es Vladimiro, Vida y Tiempo de un Corruptor. Bien, quiero detenerme brevísimamente en el subtítulo de este primer tomo, ¿no? Dice Vida y Tiempo de un Corruptor. Ve usted, cuando hemos contemplado al señor Montesinos dialogando con jueces, empresarios, políticos y personajes de la televisión, nos resulta muy difícil, yo diría imposible, imaginar que los estaba corrompiendo. No, más bien es evidente que estaba negociando con ellos, ¿no? Entonces creo, por lo tanto, que sería conveniente que usted aclare en este sentido el término corruptor. Sí, yo creo haber escuchado ese comentario y estoy totalmente de acuerdo. Es absurdo pensar que Montesinos pues corrompe a sus interlocutores, ¿no? A Curi, a Joiguay, no, en absoluto. Está negociando, es exacto. El significado de corruptor podría ser más genérico, más bien es el corruptor de una nación, el corruptor de un público indeterminado que no habla con él, que es más bien unilateral. Él los corrompe de otras formas, a través de procesos de gobierno, de control de la televisión, ese tipo de cosas. Pero yo me he arrepentido del subtítulo después, ¿Sí? ¿no? Sí, creo que el título es el correcto, es Vladimiro a secas, ¿no? Lo siento muy cabal el título. Pero después hubieron una serie de situaciones, por ejemplo, la publicidad lanzó la frase Vladimiro al desnudo. Usted sabe que, perdón, una interrupción, usted sabe que, porque usted toma aquí el nombre propio como título, ¿no? Hitler decía lo mismo, porque cuando le preguntaban qué va a poner o qué va a hacer poner en la lápida, decía, no, simple de Hitler, ¿no? Ya eso solo es todo un título, decía él. No, eso es de Hitler, ¿ah? Sí. Sí, entonces ahora que usted dice, basta con Vladimiro, ¿no? Sí, claro. Sí. Vladimiro, ya esa palabra nos significa muchas cosas, ¿no? Claro. Y además tiene otro valor, digamos. Perdón, sí. Otro antecedente antes de que me olvide. Mark Twain, el famoso escritor norteamericano y humorista, tiene un libro que se llama, y está traducido en la colección austral, por si acaso, que se llama El hombre que corrompió a una ciudad. Sí. Bueno, entonces más o menos... Sí, así es. Pero cuando uno lee eso, y es muy divertido y todo, ¿no? Una de las cosas que sorprende, ¿no? Es la facilidad, ¿no? La facilidad, o sea, encuentra un terreno tan propicio para su labor, que es una labor incluso ya grata, ¿no? Sí, es casi como un incendio forestal de esos que se prenden solos, ¿no? Así es. Que están esperando, clamando por el fuego. Claro. Sí. Ahora, aquí había una distinción que también me parece importante, porque no es Montesinos. Montesinos es el personaje de los periódicos, de la crónica judicial, el personaje un poco que asedia, que cansa, el titular de todo. Vladimiro es el alter ego, el que está atrás, el personaje privado, y es el que buscaba el libro. Ahora, aquí veo en este tomo, en el primer tomo, que usted hace una distinción, ¿no? Es decir, usted manifiesta que hay 2 maneras de apreciar la corrupción, ¿no? O al corrupto Montesinos. Una primera manera como acusado de la comisión de 48 delitos, ¿no? Que esta es una manera enteramente convencional y que, salvo por la cuantía, lo emparenta pues fácilmente con cualquier otro delincuente. Entonces ahí no hay ninguna cosa que realmente sea espectacular, ¿no? Lo otro me parece más interesante, mucho más. Dice usted textualmente que Montesinos es el reflejo más bruñido de buena parte de las élites políticas, económicas y militares del Perú. De modo que Montesinos es la refulgencia más intensa, ¿no? El brillo mayor de una corrupción anterior a Montesinos y más extensa que Montesinos. Sí, exacto. Claro. Exacto. Yo creo que el montesinismo, digamos, existía innombrado antes de Montesinos y continúa existiendo.
con otro nombre o sin título. Él solo logró llevarlo, digamos, a su momento de esplendor. ¿Y cuál ha sido la diferencia? Porque yo digo, la diferencia aparentemente es que Montesinos ha sido más trabajador y eficiente, y además, y esto también lo apunta usted, lo han evidentemente favorecido una serie ¿no?, de circunstancias, de contingencias, que usted señala en su libro, ¿no? Dice usted pues que es la típica época de fin del milenio, guerras internas anónimas, descomposición, agotamiento, ¿no?, histórico, en fin, todas esas cosas favorecieron, ¿no? Y entonces, en una palabra, estuvo en la coyuntura adecuada y en el momento preciso, ¿no? Y esto, para mí, vea, lo emparenta rápidamente con Manrique, ¿no? Porque también Manrique estuvo en el momento preciso y en la coyuntura adecuada, ¿no? Pero le confesaré algo, yo no creo que ahora pueda ser repetible el fenómeno Clay, no creo. Eso ocurrió una vez, le salió... como alguien ha dicho con mucha razón, se basaba en dos principios absolutamente esenciales, ¿no? La ignorancia y la ambición. La gente no sabía cómo venía el dinero y tampoco quería más, pues, ¿no? Y como le pagaban, entonces no había problema, ¿no? Yo no creo que sea repetible, pero yo sí creo que la aparición, el advenimiento de un nuevo Montesinos es perfectamente posible, ¿no? ¿Usted qué piensa? Bueno, primero, no subestimen ni la ambición ni la ignorancia de la gente. O sea, no puede repetirse un CLAE 2 con otra forma. Pero eso supondría, lo cual también ahí no tendría yo argumento, ¿no? Supondría que habría pues necesidad de un aumento impresionante de intonsos, ¿no? Claro. O con la cantidad ya existente, de repente es suficiente. Bueno, claro. No, pero si es que le llevamos el apunte a este premio Nobel de Medicina, el Medward, ha dicho que, según sus estudios, que desde la década de 1940 la inteligencia está disminuyendo en el mundo y cada vez hay menos inteligencia. Según él, esta es una disminución que no va a ser indefinida, ¿no? Que posiblemente todavía va a durar un tiempo, pero sigue, ¿no? Entonces ahora hay mayor estupidez, ¿no? Entonces puede ser posible esto, claro. Sí. Bueno, pero era un comentario al paso. Yo creo que claro, se dieron esas características históricas, sociales, más allá de la voluntad de los protagonistas, ¿no? La aparición de Fujimori, por ejemplo, es totalmente funcional a Montesinos. Claro. Sin un Fujimori no habría habido Montesinos. Pero también hay un rasgo, digamos, individual. Oiga, apuesto de eso. Una de las cosas que a mí me sorprendió con respecto a la caída de Clay fue la fragilidad extraordinaria de Clay, ¿no? Sí. Hicieron así, se cayó, Sí. y luego desaparece del escenario Fujimori, huye todo, y desaparece Montesinos. Sí, O sea, se quedó sin piso, ¿no? Es abrumador esa debilidad, ¿no? Que solo se comprueba cuando se ve. Sí. Y antes parece imposible. No sé, pues, claro. Pero así es, ¿no? Así es. Decía que hay rasgos individuales, digamos, ¿no? Yo creo que y es lo peligroso de Montesinos en todo caso, porque un delincuente común pues aspira al dinero, nada más, ¿no? Yeah. Que es claro, muy importante, pero hay una cortedad de miras, pues es repetitivo, es más dinero, más de lo mismo. En cambio, en Montesinos yo creo que lo peligroso era que, a pesar de que obviamente tenía una obsesión con el dinero y que el dinero era un motor muy importante, no perdió de vista que el verdadero juego estaba en el poder, en la política, en el control del Estado. Pero además, oiga, eso lo hace peligroso. Además demostraba, seguramente era esa demostración fácil, ¿no? Porque él tenía obsesiones así para demostrar ciertas cosas que evidentemente ocurrían, ¿no? Por ejemplo, usted menciona eso en su libro. Él ha dicho repetidas veces que ningún juez aguanta un tiro de $1.000. Sí. Ahí hay una errata. Creo que la versión final verdadera es $100.000. No vale tanto. No, con 1.000. No, ahí está equivocado. Esa es otra errata. No, con 1.000, no. Entonces él decía que para un juez $1.000 era un cañonazo. Es un poco infamante también. No, qué infamante. Pero que es así, con $1.000 usted cañonea el Poder Judicial.
Y eso es lo que él ha hecho durante muchos años y fácil. Sí, no, yo he leído una versión que dice 100. No, acá la gente se vende muy barato. No, 100.000 sería ya, pues ya no, eso no sería ya ilegal. Ya. Bueno, pero qué me decía? Le decía que si usted considera que es repetible el fenómeno Montesino. Dicen que no, pues que en la historia nada se repite. Marx decía que si se repite es comedia y la vez anterior fue tragedia. Pero ¿sabe una cosa? Yo me equivoqué, por ejemplo, con Fujimori. Yo creía que ya no podía volver Fujimori. ¿Pero por qué? No, porque el fenómeno, digamos, del año 90 es único, ¿no? Único. No, un perfecto desconocido que trepa pues en un momentito. Sí. Y entonces esas cosas, dije yo, no se repiten y se repitió. ¿Dónde? ¿Cuándo? No, acá, pues volvió, ¿no? Es decir, después de su primer periodo. En el 95. Claro, bueno, era la continuación. No, pero yo creía que no. Ya estábamos purgando lo que se había iniciado en el 90. Claro. No es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo sería, por ejemplo, un tercer Fujimori, un segundo Fujimori, otro, digamos. Y mi experiencia breve, pero lo que puedo recordar es que en realidad, por ejemplo, se nota muy claro en cada proceso electoral, nunca se repiten las circunstancias, siempre hay matices, tonos, cosas que cambian, son convocaciones únicas. Entonces, en ese sentido no es predecible esperar pues una repetición clásica, ¿no? Que se pueda seguir y comprobar de lo que ya hemos tenido. Pero quedan pues enormes peligros. Yo no me estoy refiriendo a Montesinos, ¿no? Yo me estoy refiriendo a un nuevo Montesinos, un equivalente. Eso sí lo veo posible, yo, ¿no? ¿Usted por qué no lo ve posible? Bueno, la palabra equivalente, pues, ¿no? Puede caber mucho ahí. Salvo que usted considere que Montesinos es excepcional. No lo considero excepcional. Entonces es peor para nosotros, ¿eh? Porque sería mejor considerarlo excepcional. Sí, cosa que así es una disculpa. Un consuelo, ¿no? Un consuelo, un poco tonto, sí. ¿no? Pero no es excepcional, es una persona inteligente, astuta, trabajadora, hábil. Uy, pero así hay millones. Millones. Claro. Pero digo, él tiene una serie de características. Una, por ejemplo, es esa ambición por el poder político, más allá del mero dinero, que felizmente elimina pues al 99% de pequeños pillos que salen todos los días, ¿no? Que se quedan solo en ese terreno. Otra característica que también es destacable es una cierta audacia, ¿no? Es un personaje que nunca retrocedió, siempre era hacia adelante, ¿no? A más peligro, a más conflicto, era doblar la apuesta. Quemar las naves, ¿no? Profundizar. Y esa fue, yo creo, un poco la causa también de su derrumbe súbito, ¿no? Un poco que perdió la noción de la realidad hacia el final, apostó demasiado y se cayó todo como un castillo de naipes, ¿no? Vamos a hacer acá una primera pausa y luego retomaremos esta conversación. Usted aquí en su obra, en la página 17, dice: en las encuestas de opinión que devoraba una tras otra, su popularidad, la de Montesinos, no solo era la última, sino que debía medirse al revés, era el primero en despertar el odio del público. Bueno, ve usted, Johannes, si es que ese odio existió, ha sido pues un odio clase mediero y periodístico, ¿no? Pero hasta donde he podido averiguarlo, no ha sido un odio popular, ¿no? Vea, en el pueblo Montesinos despierta dos únicas reacciones: la curiosidad y la admiración. Pero yo no encontraba a nadie que me diga: yo detesto a ese tipo, lo odio y todo, no. Habría que recordar aquí la observación de una persona que tiene un espíritu popular, que es Ricardo Belmont. Cuando alguien le preguntó: y dime, ¿tú conociste a Montesinos? No, hermano, desgraciadamente. Habría solucionado todos mis problemas. Bueno, entonces no lo odian. ¿Por qué dice usted que el público lo odia? Sí, tiene razón, nuevamente. Es una escala de medición, digamos. No es odio lo que se pide, pero creo que indican qué personaje le desagrada más o con quién se siente menos identificado. No sé cómo es la pregunta, pero esa pregunta existió y efectivamente él salía hacia el final. El odio podría ser de los sectores más politizados, ¿no? Y lo que me llama la atención, y es cierto, es que en el pueblo lo que existe puede ser curiosidad o admiración. Es cierto eso. Yo he percibido, a partir de haber escrito el libro, gente que se me acerca, el grifero, el cuidador de carros, el jardinero, y me pregunta:
como que si yo le pudiera dar una clave del éxito que tuvo Montesinos, ¿no? Como que si Montesinos supo algo muy importante, algo clave, impresionante, ¿no? Y que quieren saber. Sí. Hay una admiración. Como una receta, ¿no? Una receta. Hacer. Sí. Hacer. Sí. Lo he percibido varias veces. No, de repente también Montesinos creía algo de esto, ¿no? Porque usted menciona que era muy aficionado al esoterismo y a la magia y todas esas cosas, ¿no? Y que contrató incluso a un fulano que hacía horóscopos, sí. A un ¿no? Astrólogo, creo, de la Argentina, ¿no? Pero era muy realista como para darle demasiada importancia a eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo supongo que era un elemento más. Ahora, fíjate, la lectura detenida de estos dos tomos, que yo sí he leído, no como oí decir a mi distinguida amiga Marta Gilden el otro día que había leído partes de esto. No, yo sí he leído todo. Hay cosas, pues, lógicamente que conviene, bueno, ampliar, ¿no? Por ejemplo, la admiración que profesaba Montesinos por Abimael Guzmán, ¿no? Aquí hay declaraciones así, pues, sorprendentes, ¿no? Lo considera un tipo exquisito, de una gran cultura, una persona fina, es decir, ¿no? Su consejero. Bueno, después de lo que hemos visto de Abimael, es difícil imaginarse por qué esta reacción tan favorable, ¿no? Porque, vea, yo a todos estos señores, se lo confieso, ¿no? A Montesinos, a Abimael y compañía, a todos yo me acerco con la curiosidad y con la imparcialidad y la objetividad del entomólogo, ¿no? O sea, estos son como unos insectos, arañas ahí, entonces, ¿sabes cómo es, no? Es lo que decía Valdelomar del hombre, cuando van a estudiar al hombre, pues, considerado como una silla, como un peine, ¿no? Es una cosa así bien objetiva, ¿no? Entonces, a mí se me hace difícil, con toda sinceridad, ¿no? Ver qué cosa puede haber tenido tan deslumbrador para Montesinos, sí, Abimael Guzmán. Sí, pero es que usted parte del principio de que Montesinos es sincero al declarar su admiración. Y yo no lo creo, pues. ¿Y qué cosa ganaría siendo mentiroso en este caso? Derrotar a un gran hombre, ¿no? Ponerse... Era claro que él lo había derrotado, que él lo tenía controlado, que incluso pensaba en escribir un libro. Pero vea, usted recuerda que cuando estaba haciendo eso, el tratado de paso, eso, bueno, todo el mundo se reía, ¿no? Porque todo el mundo se ponía en el caso de Abimael, yo firmo cualquier cosa, hermano. Estoy derrotado, estoy cabizbajo, ¿qué cosa que firme esto? Ya, pues firmo, ¿no? Entonces, hacer todo lo que hizo las conversaciones y los paseos en lancha, es una cosa, pues, una cosa, pues, una chirigota, no es un chiste eso, ¿no? Entonces yo no veo que esto pueda haberlo tomado en serio. Yo creo que sí. Que, por ejemplo, él percibía la atención que le prestaba a la gente, me refiero a empresarios, gente importante que iba a su oficina, cuando él hablaba del tema de Abimael y contaba intimidades, contaba que lo había entrevistado, le enseñaba su cuaderno, y en fin, una serie de detalles. Entonces concitaba la atención de la gente. Abimael era un misterio enorme. Yo, en lo personal, yo creí que Abimael ya no existía, ¿no? Cuando cayó capturado me sorprendió mucho que existiera. Entonces, ese mito, él trataba de alimentarlo, de acrecentarlo, porque sabía que él iba a ser el ganador de ese algo así como torneo, una cuestión, ¿no? De potencia, sí, ¿no? Algo así. Cuanto más grande es mi enemigo, más grande soy yo que lo derroto, ¿no? Pero vea, yo no sé quiénes han creído en eso, ¿no? Pero a mí me pareció que un Abimael que está refundido en una cárcel subterránea y todo, y que está asustado además, porque desde que lo prendieron se asustó, lo cual me parece terrible, ¿no? Y que encima es una persona achacosa y todo, yo firmo cualquier cosa, ¿no? Y digo cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Y, a mí, ¿a dónde está el mérito ahí, no? Por lo menos un Polay, según se ha filtrado, pues era insolente y escupía, pero estos otros, ¿usted ve que puede hacer así algo como un triunfo? Habría que retrotraerse, pues, tal vez al momento, ¿no? 90s, 93, 94, los años que siguieron a la captura, cuando todo esto todavía no quedaba claro. Bueno, pues quiero ver una cosa, así, pues es una declaración de ingenuidad, ¿no? Nosotros intelectuales somos bastante ingenuos. Cuando capturaron a Guzmán,
¿no? Yo creí que cuando lo iban a llevar, pues lo llevaban a la prefectura o a la Lincote, no sé. Hacia las pocas horas iban a venir unos cuantos comandos, aniquilamiento, así fíjese usted esa imaginación calenturienta mía, ¿no? A rescatar a mi compadre, ¿no? No, yo estaba así, imaginó. Pero luego cuando vi a un personaje asustado, que se ponía el polo y que se quitaba el polo, etcétera, no, sumiso y todo, ya yo sí, así, ahí sí, no tuve un shock, ¿no? Porque yo creía que tenía estatura de malo, ¿no? El mal también pues grande, ¿no? Claro. Claro. Pero no, pues, se había asustado. Entonces, por eso le digo yo, una persona asustada, ¿no? ¿Cuál es ahí el mérito, ¿no? De hacer los tratados de paz y todo eso, ¿no? O es parte del juego Montesinos, ¿no? En el fondo también es cierto, ¿no? Después de todo esto es tan banal, es tan manipulado, lo verdadero, lo cierto, lo que queda cuando todo se fue y todo pasó, es tan poco, ¿no? Es muy frecuente cuando yo reviso todos estos años, ¿sabes? Esa experiencia, que al final era humo, ruido, nada, ¿no? Ahora, usted dice aquí, el verdadero descubrimiento de Montesinos fue la televisión como instrumento de crimen. Es claro que Montesinos descubrió el más formidable medio de envilecimiento y de formación que garantizaba su perpetuidad. No, la televisión en el Perú ha devenido en un cáncer aún no conjurado, pero retrospectivamente puede ser vista como la verdadera originalidad de Vladimiro Montesinos. Bueno, con todo respeto, mi querido Johannes, yo voy a cuestionar esto, porque la televisión, sin necesidad de la existencia de Montesinos y todo, ha manipulado y ha embrutecido a la gente, ha hecho lo que ha querido. ¿Qué cosa ha hecho acá distinto Montesinos? Incluso los otros, sin haber ni siquiera pedido Montesinos, habrían estado también al servicio de, ¿no? Entonces, ¿cuál es la originalidad? Ahí está el secreto. ¿Cuál? Que ese proceso de envilecimiento y de formación era privado, era independiente de él. Él no tenía que crearlo, él no tenía que inventar eso. Sí. El caso de Laura Bozzo, que es el único que yo más o menos he desarrollado, trata de demostrarlo, ¿no? Eso ocurrió por productores independientes, por gente que nunca fue al cine. Ellos crearon ese producto simplemente por sus propias reglas, siguiendo sus criterios. El talento de Montesinos, en todo caso, fue darle un marco a todo esto, colocarlo dentro de una perspectiva. Pero él no, por supuesto, él no creó programas de televisión, no lanzó ídolos, no. Su único mérito, eso también lo decía Quetín Vidal, que Montesinos era muy hábil para apropiarse de los trabajos de otros, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que logró. Las reglas de la televisión, claro, para que sea funcional a su gobierno, ¿no? Pero normalmente la televisión, que depende, digamos, de los anunciadores y que depende de todo un mercado, sin necesidad que se lo pidan, favorecen al gobierno de turno, normalmente, quiero decir. Sí, yo no tengo recuerdo de ninguna televisión de oposición. De oposición, entonces aquí Montesinos, no, pues le digo yo, ¿cuál es la originalidad? Porque la verdad, usted dice la verdadera originalidad. Llevó una escala, ¿no? Yo creo que desde el principio, desde probablemente el primer gobierno de Belaúnde o los últimos años de Prado, cuando salió la televisión, el poder siempre tuvo una compulsión hacia la televisión, de querer controlarlo, de querer usarlo, siempre. En algunos momentos más, menos, pero creo que en el tiempo de Montesinos y Fujimori, no hay que olvidar a Fujimori, dicho de paso, que es el verdadero propietario de todo este tinglado, ¿no? Creo que nunca como entonces la televisión fue tan funcional a un proyecto político, estuvo tan cerca. Ya finalmente descubrimos que incluso les pagaban y ya estaban pues de acuerdo en los detalles más pequeños, ¿no? Pero aún sin haber descubierto eso, era evidente que remaban hacia el mismo lugar, ¿no? Que era una política de envilecimiento. Eso era lo que se proponía, ¿no? De aminorar, restar, ¿no? Envilecer a la gente, ¿no? Eso es una creación privada de la televisión. Ojo, no es una creación de un departamento psicosocial del CIN, no, es privado la televisión. Pero el CIN no necesitaba contratarlos, claro, ¿no? Eran funcionales, eran tal para cual. Bien, vamos a hacer un nuevo corte y luego volveremos con este diálogo.
continuamos dialogando con Luis Johamovich. Aquí en la página 232 usted dice lo siguiente: Montesinos devino en incesante fuerza corruptora, pero también en un reflejo en la piedra sobre la cual se asentaba el maltrecho tejado de un país sin rumbo y sin dirigencia. Su biografía, con toda su vulgaridad y astucia, señala a sus contemporáneos. Montesinos fue algo que nos sucedió a todos. ¿Podría explicar esto último? ¿Cómo nos sucedió a todos? Sí, pues es un país sin rumbo y sin dirigencia, ¿no? Básicamente le sucedió a esa dirigencia, porque digamos el hombre de la calle a la hora de repartir responsabilidades tendría menos que el que fue a buscarlo, el que le pidió algo, ¿no? No, pero acá hizo usted todos, pues. ¿No? Sí, sí, todos, al final lo padecimos todos, por activos o pasivos, pero yo por ejemplo, observaba esto que usted sin duda lo ha también notado, ¿no? Cuando Montesinos traía sus bolsas llenas de billetes y los ponía y le hacía los cerros de billetes, etcétera, ¿no? La gente del pueblo que veía eso, ¿no? Eso consideraba que era un espectáculo extraterrestre, porque esa gente, ¿no? O no gana ni el mínimo o gana mucho menos que el mínimo, etcétera. Entonces cuando veía desfilar los cientos de miles de dólares, entonces es algo absolutamente lejano, es como si nosotros pretendiéramos tener la fortuna de Bill Gates, es algo que está absolutamente fuera de nuestra... Entonces para ellos estaba más allá del bien y del mal, eso no era inmoral, no hay distingo ahí para una persona que gana 100 soles a la quincena, ¿no? Sí, es como literatura fantástica, claro, ¿no? Es inconcebible. Claro, es algo fantástico, entonces para ellos no los toca, ¿no? Cuando dice, pues eso ahí es malo y todo, no es algo eso es extraterrestre, pues. Por eso es que un poco mi acento estaba en la élite, en las dirigencias, que yo creo que son las grandes culpables, las grandes responsables. El Perú, en particular, ¿no? Hemos fracasado como nación, porque hay que reconocerlo, este es un país que ha fracasado. El proyecto de la República ha fracasado hace mucho tiempo, no en este gobierno ni en el anterior, hace décadas ha fracasado. Y esa responsabilidad es de una dirigencia que nunca ha estado a la altura de los retos que tenía, ¿no? No es una responsabilidad del pueblo, que es flojo, que es criollo, que es... No es responsabilidad de ellos. Pueden haber muchos defectos, y los hay, pero no es una responsabilidad de la geografía, que es complicada, y tampoco ni del imperialismo, que es mezquino, no. El verdadero responsable del fracaso nacional es esta dirigencia, que se aviene pues al primer advenedizo que le llena la mesa de dinero, ¿no? Ahora, lo hemos vivido ahora, se ha vivido con otras magnitudes en otros momentos, y me temo que puede volverse a repetir. En eso sí coincido, ¿no? Otro Montesinos, ¿no? No otro, ¿no? Con esa dirigencia, que no cambie. Ahora, vea, aquí en la página 139 del segundo tomo, Conversando con el Doctor, hay una conversación en la que intervienen los Crucillá, Crucillá padre y Crucillá hijo. Y entonces el padre dice, hablando de su reloj, este reloj me costó $60,000, así $60,000, ¿no? Y entonces le pregunta al otro, ¿cuánto te costó el tuyo, no? Y el otro le dice, más o menos es otros 60,000. Bueno, vea, Johanne, cuando yo leí esto, ¿no? Me sentí mal, ¿no? Porque esta gente ha tenido a su cargo, ¿no? O ha dirigido, ¿no? Un importante medio de comunicación masiva. Y era un alarde, ¿no? Es una ostentación así descarada, ¿no? ¿Usted cree que así con personas que tienen en la muñeca $60,000, ¿no? Y así con una alegría, ¿no? Esquizofrénica, ¿no? Con una desconexión completa de lo que vive el Perú y de lo que le pasa al resto de la gente, ¿no? ¿Qué cosa se puede esperar? Nada, no se puede esperar nada, excepto atraparlos en este caso. Sí, no, bueno, pero claro. Pero ahí está pues el reflejo de esta dirigencia
tan vulgar, tan ignorante, tan fuera de sitio, ¿no? Que resulta desagradable. Al final ya no es un problema de molestia o de desacuerdo, no, es un problema ya de gusto, de algo esencial, elemental, ¿no? No se puede convivir. No se puede convivir, ¿no? Cuando hubo oportunidad, porque de esto me he ocupado anteriormente con otros invitados, recuerdo una conversación con Hugo Neira, yo le pregunté si él imaginó en algún momento que Fujimori podía huir y podía tener esta demostración, ¿no?, de cobardía, ¿no? Y no recuerdo bien lo que me dijo, creo que me dijo que él había previsto eso porque ya había un antecedente cuando se refugió y se escondió en el Pentagonito, en fin, se asustó. Y lo mismo esto, ¿no? Si no hubieran pescado a Montesinos o si no hubiesen pues hecho una especie de corral, no sé cómo ha sido el asunto, tampoco no lo habríamos vuelto a ver, ¿no? ¿Usted cree que esta característica de la huida y del miedo y del terror incluso es una característica de estas personas que han sido así vampíricas y han medrado en la sombra? Una vez que uno revisa la historia completa del personaje de Montesinos, me refiero, comienza a darse cuenta de que no hay nada nuevo, que ya ocurrieron estos episodios en otra escala, en otro momento. Ya hubo una fuga hacia el norte, ya hubo cárcel, ya hubo traición, ya hubo todo, solo que en pequeña escala. Lo que sí a mí me sorprende, y tengo que incriminarme, y a muchos amigos y a mucha gente, a la mejor gente en realidad, es que éramos incapaces de pensar mal para acertar. ¿Te das cuenta? O sea, todos estos episodios que después han ocurrido a mí me parecían inconcebibles, como que no, la gente no puede actuar así, no podemos ser así. Solo cuando ocurren, se demuestran y lo atrapamos en la puerta antes de que desaparezca, entonces sí, comienzas a comprender que sí, que era un canalla y que todos los detalles y los pormenores. Pero antes es como que te resistes a pensar tan mal del prójimo. Y al final el prójimo te defrauda tanto que tú quedas como un tonto porque no pensaste lo peor para acertar, ¿no? ¿No? Pero en el caso de Fujimori, si no hubiese habido esta dupla, ¿no? Si este señor no hubiese, digamos, dado la cara a título de asesor, que es un título menor, ¿no? Completamente. No significa nada. Claro, pero que era con una bisagra, creo que él mismo decía. Sí. Bueno, ¿hubiésemos tenido la misma imagen del presidente, de Fujimori? Sí, yo creo que ahí participaron muchas personas, muchas manos, ¿no? También fue parte una creación privada, incluso yo mismo con mi libro del 92, ahora que lo recuerdo, no colaboré en la creación de una imagen que iba a ser útil al poder. Me temo que de repente sí, ¿no? Por supuesto en mucha menor escala que otros, y en fin, seré más inocente a la hora del juicio final, pero creo que hay muchas manos. Yo cuando lo creando estos entrevisté, cuando lo entrevisté a raíz de la 4ª edición de esa obra, ¿no? Noté que, bueno, por un lado había mucha seriedad, mucha circunspección, pero también mucha prudencia, ¿no? Yo recuerdo que le pregunté si usted consideraba si Fujimori era realmente peruano, etcétera, ¿no? Y creo que lo que me dijo es que estaba usted seguro de que no había nacido un 28 de julio y que esa era una fecha que siempre se asignaba, ¿no? por razones patrióticas o patrioteras, no sé, pero que no podía asegurar lo otro, en fin, ¿no? Lo vi muy así, ¿no? Sí. Ahora, ¿era parte de todo un sentir general respecto a esta figura? Sí, probablemente, ¿no? Digamos, mi autocrítica podría ser esta. Creo que me dejé obnubilar por la inmigración, por el inmigrante, por el personaje que viene de nada. Me parece muy conmovedor la historia, incluso hasta autobiográficamente puedo encontrar razones para tratar así el personaje.
Y entonces, bajo esa imagen de la inmigración, de los hombres que vienen de otro mundo a crear otro mundo, pasó un tren enorme lleno de mercaderías de contrabando, ¿no? O sea que ahora tendría que reformular completamente esa visión que está ahí. No quisiera volver a escribir ese libro, ¿no? Ya quedó, ya se hizo así, esa es la verdad de ese momento, ¿no? Si lo tuviera que volver a escribir sería otro libro totalmente diferente. Claro. No trataría el tema de la inmigración, no me parece relevante para el caso. Sí. ¿No? Y dígame, yendo a cosas más triviales, pero igualmente importantes, ¿no? Como decía Voltaire, no hay nada más importante que lo superfluo, decía Voltaire. Y Flaubert decía lo mismo. Flaubert decía, lo superfluo, la primera de las necesidades. ¿Cómo ha ido esta edición de su obra? ¿Ha tenido acogida o ha hallado ya un mercado que está saturado de este tema? Yo creo que sí, que ha tenido acogida, probablemente no tanto como los editores esperaban de primera intención. Sí. Lo que más me llama la atención no es la acogida de ventas, que al final, pues, claro, es un reflejo de... Pero yo creo que un libro tiene un tiempo y se va vendiendo, y me parece una tontería estar creyendo que un libro se puede vender en 15 días y que ahí se acaba, o sea, entonces... Pero ¿saben? Le pregunto esto porque yo... ha sido una rápida evaluación, pero bueno, por supuesto a título intelectual, pues yo no soy político, ¿no? Ni tampoco soy politicólogo. Pero vea, yo que he leído pues detenidamente los dos tomos, no he podido hallar ninguna frase interesante de Montesinos, realmente. Le digo con toda sinceridad, ¿no? Algo diferente, algo que me llame la atención, ¿No? Es decir, las conversaciones son de un nivel pues así sotánico, ¿no? Ya un nivel subterráneo, casi una cosa muy seria, ¿no? Y los interlocutores son de ese mismo nivel, ¿no? Entonces, más bien usted dice que como el tipo era simpático y como tenía ciertas formas y todo, y tenía, viva usted, comparado con el léxico de los otros, pues que eran casi ágrafos, ¿no? Este tenía un poco más de léxico, entonces ya parecía ya bastante más interesante, ¿no? Sí. Pero tampoco. Si usted ve acá cómo habla Montesinos, también es cosa seria, ¿no? Sí. Yo lo único que sí le agradezco, porque aquí en estas transcripciones he hallado dos ejemplos que he usado. Uno de ellos, que lo mencioné en una miscelánea anterior, el uso que hace Montesinos de la palabra cojudeza, que es la forma prevaleciente en Iquitos y en general en Loreto, de cojudez, ¿no? Ese es un primer ejemplo y he citado exactamente el lugar. Y el otro es que aquí hay un ejemplo de la cuarta acepción de la palabra cojudez, ¿no? O sea, la acepción de situación, cuestión o asunto difícil, problemático, complicado, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo donde dice Montesinos, voy a decir, la cojudez es así, ¿no? O sea, si la situación es así, si el asunto es así, entonces, hermano, que renuncie, ¿no? Ahí está. Y también lo he citado, de modo que usted está citado en mi libro. Pero, ¿a usted no le ha sorprendido? No, a mí me ha desagradado, porque vea, le digo sinceramente, ¿no? Que esto sí es ilegible, ¿eh? ¿No? Esto sí es una cosa densa, ¿no? Pesada, ¿no? Es bien difícil de leer, ¿eh? Esto no. Además está muy bien escrito, ha visto usted que se ha cuidado mucho y usted conserva las formas pues correctas y todo, en eso sí me parece todo un acierto. Pero ¿a usted no lo ha hecho sufrir esta transcripción de las conversaciones del doctor? Bueno, yo comencé la investigación por eso, por leer los videos, y francamente salía al final del día... sí, porque además eran peor de lo que están allí. Peor. Están más en sucio, más en borrador, era transcripción en bruto. Ajá. Esto está limpio, hemos tratado de poner la carnecita, ¿no? Lo que sí yo tengo que decir es que para escribir el libro, un poco como que pues he tenido que ponerme los zapatos de Montesinos, de pensar en los términos que él pensaba, en vivirlo por dentro, digamos. Y eso al final resultó muy insoportable, ¿no? Muy insoportable. Era algo que asediaba, era un lastre, ¿no? No es un personaje como para vivirlo, digamos...
con satisfacción. No es un alter ego que uno se deje llevar por él, ¿no? No, es todo lo contrario. Bien, pero ha sido una satisfacción dialogar una vez más, porque anteriormente ya hasta 2 veces o 3 creo que lo he entrevistado a Luis Johanowitz, de modo que le agradecemos mucho por su presencia en este programa y por todas las aportaciones correspondientes que ha hecho para el enriquecimiento del mismo, y con usted será hasta el siguiente segmento.